principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. La evangelización del mundo es una obra de Dios, pero también es nuestra, que Dios tiene un plan para la humanidad y por esa causa vino su Hijo Jesucristo. De igual manera, hay una fuerza motora en el corazón de Dios y es el amor. Entonces, la evangelización del mundo se basa en el amor de Dios, el amor para la humanidad. Recordemos que Él bajó al huerto para buscar lo que se había perdido y era aquel hombre que Él había creado y desafortunadamente había desobedecido a Dios, pero Dios en su misericordia y por el amor, por eso una parte fundamental de este tema es el amor de Dios. En el día de hoy vamos a mirar el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra en la evangelización del mundo, pero sigue siendo el propósito de Dios, pero también nuestro. ¿El propósito de quién? Pero también el mío. Dígalo usted, también es el mío, porque nosotros somos hijos de Dios y los hijos obedecen al papá. Entonces, por esa causa. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, el verso 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio del Señor Jesús. Entonces, la palabra de Dios es una parte fundamental. Enseguida lo vamos a mirar. El Espíritu Santo, Él obra por medio de la palabra o a través de la palabra. Y un cuadro muy lindo que encontramos en la Biblia es el de Lucas 15, del 8 al 10. No lo busquen, ya lo habíamos leído, pero en esta pequeña parábola encontramos una historia maravillosa de una mujer que se le perdió una moneda dentro de su casa. La moneda estaba perdida, estaba dentro de la casa, pero estaba perdida. Entonces, esto nos lleva de que hay monedas que nosotros estamos buscando, tenemos la responsabilidad de buscarlas y esas monedas no tienen la cara del César, sino que tienen la imagen del Señor Jesucristo. Recordemos que hablábamos que tenemos muchos hermanos, pero esos hermanos todavía están extraviados. Hay muchos que están extraviados y nuestra responsabilidad es ayudarlos a encontrar el camino de regreso al Padre, como dice la parábola del mismo capítulo 15 del verso 11 en adelante, que no la vamos a leer. Génesis capítulo 37 también nos habla cuando José fue enviado por su padre a ir a llevarle el fiambre a sus hermanos, y entonces llega y los busca y no están ahí, y dice que un hortelano se acercó y le preguntó: ¿qué buscas? Y él dijo: busco a mis hermanos. Entonces nosotros nos podemos unir a ese dicho: busco a mis hermanos. Cuando usted le está compartiendo a alguien, cuando usted le está hablando de Cristo a un familiar, a un amigo, a un vecino, usted está buscando a su hermano. Estoy buscando a mi hermano. En primer lugar, vamos a mirar que Dios ha buscado la manera de revelarse a los hombres. En el Antiguo Testamento lo hizo a través de los profetas,
llamamiento de Abraham, de los patriarcas, a través de los profetas, a través de los sacerdotes, de los reyes. Dios siempre ha buscado cómo revelarse al ser humano. Y por eso dice la Biblia en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y bueno, entonces la Biblia nos está diciendo que Dios se ha revelado a través de la naturaleza, Dios se ha revelado a través de la persona del Señor Jesucristo y, como mencioné, del Antiguo Testamento. Cada persona, cada uno de nosotros, somos como una lámpara encendida. Cuando una lámpara está encendida, estas lámparas, nosotros no le podemos prohibir. Mire que estamos de día, pero ellas están encendidas, no le podemos decir, por favor, no alumbre, que estamos de día. De igual manera, cada uno de nosotros, nadie nos puede decir, no alumbre, no testifique, porque no queremos. Cada uno de nosotros somos esa luz, porque el Señor mora en nuestra vida y su palabra también está en nosotros. Pensemos de la manera siguiente. Dios es esa fuente de poder y tiene dos cables. Él es la fuente de poder y tiene dos cables. Un cable es la palabra de Dios, la que usted tiene en sus manos. Y el otro cable es el Espíritu Santo. Esos dos cables están conectados a nuestra vida, porque nosotros no tenemos esa luz de nuestra propiedad. Realmente es la luz de Dios. Entonces, Él es la fuente y esos dos cables están conectados a nuestra vida y entonces, de esta manera, nosotros podemos ser luz, podemos alumbrar. El Salmo 18, ahí mismo, el versículo 28, dice así: tú encenderás, ¿cómo es? Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, notemos que nosotros somos esas lámparas. ¿Por qué? Porque esos dos cables están conectados a nuestra vida y de esa manera podemos transmitir la luz. Somos llamados o estamos en la obligación o en el deber, más bien, no lo tomemos como una obligación, como un deber. Nosotros cada día hacemos muchas cosas en nuestra vida, trabajamos, nos levantamos, nos esforzamos, nos sacrificamos porque tenemos deberes. Si nosotros decimos como obligación, decimos es que me toca, porque es una obligación. Pero si le decimos es mi deber, entonces estamos diciendo que hay algo que nos mueve y es precisamente el amor a Dios. En la familia, ¿qué mueve a un padre a trabajar? ¿Qué mueve a una madre a sacrificarse y a trabajar? Pues el amor que tiene a sus hijos, ¿verdad? Igualmente Dios en nuestra vida y nosotros también con otras personas. Entonces somos llamados a aplicar la palabra a las necesidades de las personas. Eso es muy interesante. A las necesidades de las personas. Si yo llego a compartirle del Señor a una persona y le empiezo a hablar, la Biblia habla de política, por lo menos en el caso del rey David o de los reyes de Israel. Y yo llego a hablarle de política, pues vamos a formar un zafarranchos ahí y ni las personas van a entender y nosotros nos vamos a quedar tristes porque la gente no recibe el mensaje. Pero si vamos, ahora más adelante vamos a mirar quién nos guía para llevar esa palabra, quién nos da la palabra. Nosotros debemos de cada día que pasa ser conscientes de que el Espíritu Santo está en mi vida y que Él no solamente me guía cuando estoy orando, sino que Él me guía cuando me estoy comunicando con la gente, que Él me guía cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo la comida,
cuando estamos descansando, cuando estamos jugando con los hijos, cuando estamos compartiendo en familia. Dios nos está guiando. ¿Por qué? Recuerde que hay dos cables que están conectados hacia nuestra vida y por eso entonces actuamos y vivimos de esa manera. Mientras compartimos, el Espíritu Santo nos da el texto para precisamente hablar de la palabra de Dios. Y vamos a mirar esta cita que es muy interesante, el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13, en el versículo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 13, el versículo 11, nos dice de la manera siguiente: cuando os trajeren para entregaros, pero nosotros no es porque nos están entregando, es porque, como ahora decía, nos nace por el amor a Dios. No os preocupéis por lo que vais a decir. No os preocupéis. No se afane por lo que va a decir, ni lo penséis. Interesante, ¿no? Que el Señor nos dice, bueno, es que tenga confianza. Es que usted está conectado, en otras palabras. Entonces, no tenga preocupación, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino ¿quién? El Espíritu Santo. Mire que a veces nosotros nos afanamos, nos preocupamos tanto. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿Cómo le vamos a hablar? ¿Cómo les vamos a testificar? Pero mire lo que nos dice la palabra del Señor, no se afane. Es que el Espíritu Santo va a colocar las palabras en sus labios. Y sabe una cosa, cuando nosotros vamos con esa confianza, cuando nosotros vamos con esa seguridad que Dios, o tenemos esa seguridad que Dios nos usa en cualquier momento, porque no lo vamos a premeditar. Ve, le voy a hablar a aquel. No, Él se encarga de decirnos, háblale, y Él nos va a dar entonces la palabra para compartirle. También ilumina. Aparte de que nos da a nosotros el texto, nos trae, nos pone en el pensamiento lo que le vamos a decir. Mire que muchas personas dicen, ay, ¿y a usted quién lo contó lo que me estaba ocurriendo? No, nadie. ¿Quiere decir que Dios le está hablando? ¿Sí o no? Entonces, mire, también está orando, el Señor está orando en la persona que está recibiendo la palabra, porque no es solamente nosotros dándonos el mensaje, sino que Él está en la persona que está recibiendo la palabra. Entonces, Él está allí redarguyendo, llevándola, mire, abriendo el entendimiento. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, que el diablo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero en el momento que Dios nos está usando para hablar la palabra, el Espíritu Santo también está tocando a la persona, abriendo su entendimiento para que entienda el mensaje, para que lo pueda recibir y para que pueda entregar su vida al Señor Jesucristo. Le lleva a recibir a Cristo en su corazón, para que le resplandezca la luz del evangelio. Eso está en 2 Corintios 3, del 15 al 17. La iluminación del Espíritu Santo, tanto para el que está compartiendo la palabra, como para la persona, esa iluminación viene de varias maneras. A veces hay una sensación, el Señor coloca, el Espíritu Santo coloca una sensación o una necesidad o un impulso para hablar, igualmente que un impulso para escuchar. La Biblia dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Tal vez una persona está cansada de que le hablen del evangelio, le habla a la familia, el vecino, el compañero de trabajo. No quiere escuchar, pero va a haber un momento, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Entonces, cuando estamos hablando, el Espíritu Santo le dice, bueno, este es su momento. Atienda la palabra, reciba la palabra, porque este es el momento. Y sabe una cosa, a veces nosotros, el Espíritu Santo nos hace sentir, invítalo a recibir a Cristo porque este es el momento. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces. Invito a la persona, recuerdo de alguien que le compartí y el Espíritu Santo me dijo, este es el momento, invítalo. Y hasta le rodaron las lágrimas a la persona,
pero me dijo, ¿sabe qué? Lo voy a pensar, porque sí lo tengo que hacer. Y hasta el sol de hoy, porque nunca más volví a encontrarme con esa persona. Bueno, espero que Dios le haya dado la oportunidad de recibir la palabra por labios de otra persona. Una sensación también a veces de presencia. Yo no sé si a veces usted está trabajando o haciendo las cosas y de pronto usted siente que alguien lo está observando y que alguien está ahí, y a veces uno hasta vuelve a mirar como asustado, ¿no? ¿Ve quién me está persiguiendo? ¿Quién me está siguiendo? Pero es algo pacífico, es algo tranquilo, y es precisamente el Señor que está en nuestra vida y que nos está motivando a hacer lo que debemos hacer. Es una presencia real. Nos habla también cada que cogemos este sagrado libro. Este es el libro de los libros. Cuando cogemos este sagrado libro y empezamos a leer, por eso el primer versículo que leíamos, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Por eso es tan importante también motivar a las personas a recibir la palabra de Dios, a que lean la palabra de Dios. Entonces, por la palabra, cuando escuchamos una predicación, a veces posiblemente estamos hasta distraídos, ocupados en otras cosas. Hoy en día uno escucha música en las comunidades, hogares cristianos que ponen su música, y de pronto uno va pasando y está escuchando una canción. Y a veces, ¿cuántas veces se ha quedado solamente una palabra de la canción? Y la persona iba pasando la calle o iba pasando por ahí, o tal vez por este lugar, y escuchó y se le quedó, tal vez de toda la canción, se le quedó solamente una palabra. Pero con esa palabra, mire que esa es una forma que nosotros tenemos para evangelizar. Allá al frente de mi casa, no he identificado, pero hay alguien, hay como 2, 3 casas donde siempre ponen música cristiana y la ponen a todo taco, y es muy bonito porque muchas personas les agrada. Una hermana nos compartió en esta semana que ella pone su música, y claro, no a cualquier hora, sino en horas que sea correcto, y ella coloca la música cristiana, y la señora del frente o de la esquina llega y apaga su equipo. Quiere decir que está atenta. Entonces, mire que hay muchas formas de nosotros poder compartir. Nosotros podemos transmitir el mensaje de salvación de muchas maneras. Cuando salimos, cuando vamos a la calle, cuando vamos al supermercado. Entonces, también la palabra, también una predicación, cuando se recibe una respuesta a la oración. ¿Nos ha hablado Dios cuando recibimos una respuesta? Pero no solo a nosotros. De pronto alguien nos ha dicho, ¿sabe qué? Por favor, ore por mí. Yo tengo una necesidad. Y tal vez después nos encontramos y toda contenta nos dice, ¿y sabe qué? Dios respondió la oración porque el Señor me concedió. Hay un hermano que el Señor lo está proyectando en su negocio, y en alguna ocasión, cuando él empezó su negocio, él nos invitó junto con el pastor Pacheco, y allí en ese lugar entonces se hizo una oración, y dentro de la oración el pastor Pacheco pronunció algo que se iba a extender, y eso han pasado como 4 años, y en estos días dice, no, es que yo tengo la palabra aquí. Mire la forma como Dios habla, la forma como Dios está trabajando, por eso es demasiadamente importante. También la Biblia dice que Él nos habla a través de visiones y a través de sueños. ¿A cuánto les ha hablado a través de sueños? Yo sería la primera en levantar la mano. Muchas veces Dios nos habla a través de un sueño. Esto es a través de la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a mirar, en Hebreos capítulo 4, el versículo 12, las Sagradas Escrituras. Dios, en primer lugar, Dios se ha revelado y se sigue revelando de muchas maneras. En segundo lugar, lo hace a través de la palabra. Hebreos capítulo 4, el versículo 12, ¿cómo dice?
Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y qué más? Cortante. Oiga, dice, más cortante que espada de dos filos. Nosotros no conocemos cómo es una espada de dos filos. Los judíos sí, porque ellos peleaban con espada, o en los tiempos antiguos. Pero me imagino que una espada de dos filos es porque por los dos lados corta. Eso es la palabra de Dios. Por eso dice, tenemos la palabra, ¿verdad? Como espada de dos filos que penetra hasta partir ¿qué? Los huesos, la carne. Mire que está diciendo el alma, el espíritu. Mire por qué es tan importante esa presencia que ahora hablamos de ella y por qué hablamos del poder de la palabra de Dios. Aquí estamos hablando en segundo lugar, el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra penetra es al espíritu de las personas, al espíritu de nosotros. Dios nos habla solamente cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra. No. En casa también, cuando la leemos, el Señor nos habla. Él nos está diciendo a través del pasaje que estamos leyendo. Y si no nos habla la palabra de Dios, está ocurriendo algo en mi vida. Porque no, mejor dicho, el cable no está conectado. Y por eso no me habla Dios. Pero cuando el cable está conectado, recuerde que Él es la fuente, entonces su palabra me habla a mí también. No solamente a las demás personas, sino que a mí también me está hablando la palabra de Dios. Dice que penetra hasta el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y lo más íntimo del corazón. Lo que nadie ha escudriñado, lo que nadie ha podido ver, lo que a nadie le hemos revelado, el Espíritu Santo penetra ya. Tal vez algún mal pensamiento, tal vez la intención de ir a quitarle la vida a alguien. Que se han escuchado muchos testimonios así, que le iba a quitar la vida a alguien, pero iba pasando y había un predicador que estaba predicando la palabra de Dios y de inmediato el Espíritu Santo lo desvió, lo trajo dentro de la multitud y la palabra tocó su corazón y pasó y se arrepintió de todo su corazón y luego testificó, yo iba a quitarle la vida a alguien, pero la palabra de Dios habló a mi corazón. ¿Cuántas intenciones nosotros habremos tenido malas en la vida? Pero el Espíritu Santo se encarga de que la palabra toque nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros estamos de pronto para hacer algo que no es debido y el Señor nos trae un texto de la palabra de Dios, como mirábamos allá en Marcos? El Señor nos trae un versículo de la palabra de Dios y nosotros decimos, ay, claro, Dios me guarde, no lo voy a hacer. La palabra está redarguyendo. Eso dice también Timoteo, cuando Pablo le dice que conocía la palabra desde temprana edad y que ella redarguye, convence allá en lo más íntimo del corazón. Entonces, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Experimentar su poder para transmitir su mensaje. La palabra produce fe. Romanos capítulo 10, el verso 17 dice, la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, transmite fe a nuestro corazón. Y fe en la palabra de Dios. La fe es el secreto del poder que tenían los apóstoles. Tenemos la palabra profética más segura. Los apóstoles, después de que ya el Señor Jesús ascendió al cielo, ellos iban predicando sin temor, sin miedo, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, y la gente se convertía al Señor. Pero ¿qué fue lo que les dio ese poder? Ellos habían almacenado la palabra de Dios en su corazón y el Espíritu Santo continuaba en sus vidas, en sus corazones. En 2 de Pedro capítulo 1, el verso 19 al 21, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos.
Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero salga en nuestros corazones. La palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, que los santos hombres de Dios hablaron y también la dejaron escrita para que hoy nosotros podamos tener la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de este libro sagrado que está en nuestras manos. En tercer lugar, miramos el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, Hechos capítulo 1, el versículo 8 nos dice de la manera siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y nos ha llegado a nosotros que estamos en lo último de la tierra. Y todavía hay rinconcitos por allá en el mundo donde no ha llegado plenamente la palabra de Dios. Pero sabe, como la evangelización del mundo es una obra de Él, pero también nuestra, el Señor está enviando misioneros, no solamente dentro de los países, fuera de los países, a otros países, para llevar esa palabra, para inquietar a las personas, para estudiar la palabra de Dios, para que ellas puedan tener ese anhelo, ese deseo en sus corazones de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos da poder para ser testigos. Sin Él no podemos hacer el evangelismo. ¿Por qué? Porque el evangelismo es Dios mismo obrando a través de la iglesia, a través de sus hijos. Él está obrando a través de sus hijos. Nosotros somos los pies para ir. Nosotros somos las manos para servir. Y nosotros somos la voz. ¿Recuerdan lo que dijo Juan el Bautista? Cuando le preguntaron, ¿y tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Y él dice, no, yo soy una voz. Él no dijo, yo soy Juan. No, él dijo, yo sencillamente soy una voz en el desierto para proclamar, para decirles, preparen el camino porque Él viene. Entonces, la evangelización es un plan de Dios, pero también nuestro. Entonces, Dios mismo obra a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Los discípulos, cada uno era un sacrificio vivo, como dice Romanos, el capítulo 12, el versículo 2, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí mismo en Hechos, en el capítulo 4, el versículo 28 al 31, estaban siendo terriblemente perseguidos los cristianos. Dice así, 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí están testificando los apóstoles. Ahora, Señor, o están orando porque los habían convocado ante las autoridades para prohibirles que hablaran en el nombre del Señor. Y dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede. Y afuera tenemos amenazas, pero Él está diciendo, ahora concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra de Dios. Con denuedo, con autoridad, con libertad, hablen la palabra de Dios. Ahora concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. El verso 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Primero es predicar la palabra y después van las sanidades, ¿qué más? Las sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del Hijo de Dios, mediante el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él nos capacita. ¿Qué hizo Cristo cuando llamó a los 12? Él los acompañó, los invitó, o mejor, Él los llamó y los invitó para que lo acompañaran.
para que luego vieran lo que Él estaba haciendo, sanando a los enfermos, predicando, ayudando a los necesitados, liberando, bueno, todo aquello. Pero luego hubo un momento en que el Señor les dijo, bueno, ahora son ustedes, yo los acompaño a ustedes y ustedes lo van a hacer. Y exactamente así ocurrió. ¿Recuerda cuando mandó a 70? ¿Recuerda cuando mandó a los 12? Y cuando llegan los 70 dicen, uy, nosotros venimos súper felices porque vimos cómo los demonios se nos sometían. Y Él les dice, sí, muy bueno, pero alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso lo hace la obra del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Él los capacitó y luego les entregó la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. También el Espíritu Santo los hizo fructíferos. Todos los apóstoles y todos los que se iban convirtiendo se volvían gente fructífera. Recuerdo de la higuera, ¿cierto? Aquella higuera cuando iban por el camino y entonces el Señor dijo, arranquen la higuera, no sirve, córtenla, pueden sembrar otro árbol. Y entonces el que cultivaba dice, no, todavía no. Démosle otra oportunidad, deme otro año para hacerla producir. ¿Cuántas personas en el mundo hemos sido eso? Improductivos. Hermanos, no producimos. Pero gracias a Dios que cuando llegamos y cuando esos dos cables están conectados a nosotros, hermanos, somos productivos. Podemos producir en todos los aspectos y especialmente producir espiritualmente. Piense una cosa. ¿Cuánto tiene usted acá en la tierra? Tal vez tiene una casa, tiene unos hijos preparados o se están preparando, tiene un negocio, tiene un buen empleo, tiene un carro, tiene, ¿cierto?, una maquinaria muy buena para trabajar. Todo eso tiene. Pero algo de eso se va a llevar para arriba. Aquí se va a quedar. ¿Cuándo se va a ir? Ni siquiera usted lo sabe. Ni yo tampoco. Solamente el Señor sabe. Entonces, mire la importancia de que nosotros hagamos tesoros allá en el cielo. ¿Cómo? Dejándonos usar por el Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu Santo nos haga voceros de su palabra. Fructíferos. Opera a través de lo que decimos. Ahora lo mencionaba cuando estamos transmitiendo la palabra de Dios. Por medio de lo que decimos, también de lo que hacemos. Por eso nuestro testimonio debe ser no solo de palabra, sino también de hecho. Nosotros debemos de vivir lo que nos ha enseñado el Señor. Entonces, vivir. ¿Qué pensaría usted si alguien pasa por su casa vendiendo jabones y haciendo toda la promoción del siglo de ese jabón? Vea, señora, vea, señor, este es un jabón de calidad. Le quita las manchas, lo deja oliendo a rico la prenda. Bueno, todas las cualidades. Pero esa persona que va andando o que va llevando esa promoción de jabones, lleva su ropa toda sucia y va oliendo a feo. ¿Qué diría usted? Su jabón no le sirve para nada. Porque mire usted cómo está, ¿cierto? Amados hermanos, eso somos nosotros también. Si nosotros no olemos a rico, si nosotros no estamos lavados, limpiados, obvio que el Espíritu Santo no nos va a poder usar para compartirles la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, la evangelización del mundo es una obra de Dios, pero también es mía. También es mía. Su amor, el amor de Dios, es la fuerza motora que nos impulsa para hacer. Y recuerde que Él tiene dos cables. Él es la fuente y Él tiene dos cables que nos conectan a nosotros. La pregunta en esta mañana sería, ¿usted está conectado a los dos cables? ¿Yo estoy conectada a los dos cables? ¿O de pronto le doy énfasis solamente a una cosa, pero la otra no? No.
Dios nos ha proyectado para hacer luz. Somos lámparas. Como dice la palabra, como leímos allá en el Salmo 18, somos lámparas, porque Jehová ha puesto su luz, porque Dios ha puesto su luz en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, es tiempo de seguir alumbrando. Es tiempo de que nuestra lámpara esté encendida, como dice allá la parábola de las 10 vírgenes. Es el momento que nosotros dejemos que el Espíritu Santo hable a través de nuestros labios, que podamos compartir. Si alguien se ríe, no importa, pero hay que decirle a la gente que está en peligro. Recuerde que ya lo dijimos hace 15 días. Hay gente que está en peligro y hay que advertirle para que no vayan al lugar equivocado. Vamos a colocarnos de pie. Le damos gracias a nuestro amado Señor, que nos ama tanto, tanto. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, por este momento que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por visitarnos cada día, Señor, con esa presencia, Dios, que llena nuestras vidas, Padre. Hacer fluir tu presencia, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Dios. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que está en nosotros, por el cual nos podemos comunicar contigo, pero también podemos comunicar, Señor, a otras personas el amor, la bondad, la misericordia tuya, Padre amado. Tu gracia maravillosa, Dios, tu gracia preciosa, Dios mío. Padre, te damos muchas gracias, Señor amado. Dios, te engrandecemos en este día, Señor. Mira a tu pueblo, Padre, mira a tu iglesia, Dios, en cada lugar, Señor, donde ellos se encuentran, donde están trabajando. Dios mío, mira, Señor, a cada hermano, a cada hermana, allá en la empresa, Dios mío, allá en la oficina, Padre, allá en el taller, Señor, allá en la universidad, en el colegio, Padre amado. Mira, Señor, a cada uno de ellos, Señor amado, y que tú seas usándonos, Señor, conforme a tu propósito, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, que nuestros labios se hablan para compartir tu palabra, que nuestros labios puedan pronunciar tu nombre, Señor, y exaltar tu nombre, Padre amado. Dios mío, te agradecemos, Señor, y te adoramos, Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.